Bueno, arrancamos. Voy a compartir pantalla. Y arrancamos la clase. Bueno, como siempre, seguimos con la resolución de problemas computacionales, trabajando con el práctico de la unidad 2 y ya completando con toda la metodología. Siempre yo de entrada le pongo cómo era la metodología porque se le tienen que aprender y hay que seguirla siempre paso a paso, haciendo todos los pasos que pretende esta metodología para poder nosotros encontrar la solución o construir nuestro algoritmo a partir de la construcción de un diagrama de bloque. Para ello necesitamos conocer las componentes. La clase pasada ya habíamos arrancado, creo que hace 2 clases habíamos arrancado ya a conocer las componentes, y ahí le hice el listado de las que ya conocemos, de las que ya vimos acá en clase. ¿Está? Tenemos todas estas: entrada simple, salida simple, la asignación en sus 3 posibilidades, en la asignación variable, asignación constante y asignación expresión, dependiendo qué es lo que se asigne a una variable, y la alternativa en sus 2 variantes, que era la alternativa que tenía tareas solo por el lado del sí y tareas por el lado del sí y el del sí no, que se llamaban distintos. Esas son las que conocemos, las que vimos la clase pasada y con las que nosotros podíamos trabajar entre el ejercicio 1 y el ejercicio 5. Para poder trabajar con los ejercicios de 6 en adelante necesitamos conocer otras 2 componentes, que es lo que vamos a tratar de conocer hoy, tratar de explicar y empezar a utilizarlas. Yo me voy a ir a una página nueva y vamos a conocer las componentes para las repeticiones. Voy a poner acá componentes para repeticiones de tareas. Estas componentes lo que me van a permitir hacer es repetir una tarea, porque hay muchas veces dentro de nuestros diagramas o de nuestros algoritmos que nosotros necesitamos repetir una tarea varias veces, una o más. Yo cuando hablo de una tarea puede ser una o más. ¿Está? Por eso pongo componentes para repetición de tareas. Puede ser una o más tareas. Estas componentes para repetición de tareas nosotros las conocemos como ciclos. Y dentro de los ciclos tenemos 2. ¿Está? Tenemos 2 componentes de ciclo. La de los ciclos incondicionados y los ciclos condicionados. Estas son las 2 componentes que vamos a aprender hoy. Los ciclos incondicionados y los ciclos condicionados. Fíjense que su mismo nombre lo está indicando. Cuando trabajamos con ciclos incondicionados, quiere decir que las repeticiones de las tareas no dependen de una condición. Cuando trabajamos con ciclos condicionados, la repetición de las tareas depende de que se cumpla o no una condición. El mismo nombre lo está indicando. 2 tipos de repeticiones vamos a tener. Las que no dependen de una condición para repetirse y las que sí dependen de una condición para repetirse. Arranquemos con los ciclos incondicionados. Vamos a poner acá, incondicionados. Recuerden que siempre veíamos que tenía una funcionalidad. ¿Está? Unas componente tiene como único objetivo una sola cosa. O sea, no puede ser que una componente haga más de una cosa. Está centrada en un solo objetivo. En este caso, los ciclos incondicionados, lo que nos va a permitir hacer es, lo voy a poner acá, repite una tarea sin depender de una condición. Para finalizar. Entonces, los ciclos incondicionados me va a permitir a mí
repetir una tarea sin depender de una condición para finalizar. Por eso se llaman incondicional. Y el dibujito es este. Yo lo voy a dibujar. El dibujito es este. Y tiene las siguientes partes. Tiene una variable de control. Puede ser cualquier nombre de variable. Un igual. Un valor inicial. Cualquiera. Y un valor final. Cualquiera. ¿Tá? Entonces, las partes son 3 para un ciclo incondicional. Esta de acá es lo que se conoce como la variable de control. ¿Qué significa? Es la variable que va a controlar el ciclo. ¿Qué significa que controla el ciclo? Que va a tomar los valores posibles por lo que van a pasar esas repeticiones. Y de acuerdo a los valores posibles que toman, es la cantidad de veces que se repite el ciclo. Este de acá es lo que se conoce como el valor inicial. Y este de acá es lo que se conoce como el valor final. Siempre un ciclo incondicionado arranca desde un valor inicial y llega hasta un valor final. Si no le indicamos nada, siempre va de a 1. ¿Tá? Siempre va de a 1. Pero podemos acá en el medio poner lo que se conoce como el paso del ciclo, que acá le podemos modificar eso. Si yo no pongo nada como le puse recién, va a ir de 1 en 1, va a ir desde 1 hasta el valor que tenga n en ese momento, saltando de a 1 por vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta llegar a n. Y esa va a ser la cantidad de repeticiones que se hagan. Pero yo puedo hacer que salte de a más o de a menos. Puedo decir que vaya de a 2. Entonces será, si en el paso le pongo 2, le pondré 1, 3, 5, 7 y así. Si le pongo paso negativo, también en vez de ir para arriba, va a ir para abajo. Se puede manejarlo de acuerdo a las necesidades que nosotros tengamos. Eso ya va a depender del análisis que hagamos y cuántas veces querramos nosotros que se repita la tarea. ¿Y qué tarea se repite? Y la que nosotros tenemos acá adentro, que la conocemos como el rango del ciclo. Acá va a haber tareas, una o varias. Puede ser cualquier tarea, la que nosotros analicemos que tenemos que repetir. Pero lo importante de aprender de esto es que un ciclo incondicionado no depende de una condición para ejecutarse, sino que se ejecuta una cantidad de veces conocida. Se repite la tarea una cantidad de veces conocida. Yo quiero que se repita tantas veces. Cuando yo tengo eso dentro de mi análisis, que sé exactamente cuántas veces quiero que se repita, voy a tener que utilizar un ciclo incondicionado. Por eso es que dice, repite una tarea sin depender de una condición para finalizar. Y yo voy a poner acá que se lo utiliza cuando conozco exactamente cuántas veces se debe ejecutar el rango del ciclo. Recuerden que el rango del ciclo son las tareas que hay que repetir. ¿Tá? Entonces, fíjense que es bastante sencillo manejar un ciclo incondicional. Che, yo ya sé cuántas veces quiero repetir una tarea,
Uso un ciclo incondicionado. ¿Cómo lo construyo el ciclo incondicionado? Bueno, con una variable que lo controle, un valor inicial y un valor final. Ese valor inicial y ese valor final me va a dar la cantidad de repeticiones que tenemos. Dependiendo, si yo le pongo, por ejemplo, si n vale 5, sería de 1 a 5. ¿Cuántas veces se repite el ciclo de 1 a 5? 5 veces. 5 veces. Dependiendo del valor inicial y el valor final, yo voy a saber cuántas veces se repite la tarea. Y si en vez de ser de 1 a 5 lo pongo de 2 a 10, ¿cuántas veces se repite la tarea? 8. 9 veces. 5. 9 veces, exactamente. De 2 a 10 son 9 veces. Una vez cuando vale 2, otra vez cuando vale 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. De 2 a 10 se repite 9 veces. Bueno, Profe, cuando una nosotros pregunta. analizamos... Si el Sí, valor decime. inicial fuera 10, si el valor Sí, inicial fuera 10 y el valor final fuera más chico que el 10, el en paso todo tendría que caso ser valdría. negativo. El paso tendría que ser negativo o no se ejecutaría nunca, porque esto siempre va desde el valor inicial hasta el valor final. Si vos pones 10 y 8, si no pongo nada en el paso, porque por defecto, si yo no pongo nada, es como le puse al comienzo, va de a 1 hacia arriba. Entonces, de 10 a 8 no podré ir nunca, entonces no se ejecuta nunca las tareas que vos tenés ahí en el rango. Ahora, se puede ir de 10 a 8, pero con paso menos 1. Entonces, ¿qué sería? Haría 10, 9 y 8. Eso sí se puede hacer. Ya lo vamos a ir viendo con los distintos ejemplos que tengamos y vamos a ir aprendiendo un poquito más de los ciclos. Ajá, ok. Pero me interesa esto, que me interesa que tengan el concepto de para qué sirven los ciclos incondicionados y cómo se los utilizan. ¿Ves? Porque uno tiene que aprender a utilizar la herramienta y después utilizarla correctamente en los casos que corresponden. Este es el ciclo incondicional. Ni más ni menos que eso. Y sirve solo para eso, para repetir una tarea una cantidad de veces conocida. Cuando yo sé exactamente cuántas veces se debe ejecutar el rango del ciclo. ¿Y eso cómo lo vamos a saber? Y leyendo la formulación y aprendiendo a interpretar lo que está pidiendo el ejercicio. Obviamente que eso lo vamos a ir viendo con el correr de los ejercicios. Y por otro lado, tenemos los ciclos condicionados. Así como tenemos los incondicionados, vamos a tener también los condicionados. Ahí ponemos que son los ciclos condicionados. Es exactamente, no exactamente, es muy parecido a los incondicionados porque también repite una tarea, pero dependiendo de una condición para finalizar. Fíjense que ahora van a tener ustedes dos herramientas para hacer repetición de tarea. Los ciclos incondicionados y los ciclos condicionados. Nada más que uno no depende de una condición y el otro sí. ¿Por qué? Y porque en unos conocemos exactamente cuántas veces se tiene que repetir y en otros no vamos a saber eso. ¿Cómo es el dibujito de un ciclo condicionado? Y el dibujito de un ciclo condicionado es algo como este. Color, sí. Es algo como esto. Y nosotros acá, en la parte de arriba, lo que nosotros ponemos es una condición. Y acá adentro va el rango del ciclo, que son las tareas que se van a repetir. Fíjense que hay una diferencia sustancial entre dibujar un ciclo incondicionado y un ciclo condicionado. Ahora, es interesante saber cómo funciona el ciclo condicionado.
¿Qué va a pasar con el ciclo condicional? Que se va a ejecutar siempre y cuando la condición sea verdadera. ¿Tá? Esa condición se evalúa. Cuando yo llego al ciclo condicionado, se evalúa por primera vez cuando llego al ciclo. En este caso, si la condición es verdadera, se ingresa, se realizan las tareas y una vez que finaliza, se vuelve a evaluar la condición. Si la condición es verdadera, vuelve a entrar. Se realizan las tareas del rango y cuando ve que finaliza acá, vuelve a evaluar la condición. Y así está dando vueltas, vueltas y vueltas mientras la condición sea verdadera. ¿Cuándo se termina? La primera vez que la condición es falsa. O sea, la primera vez que acá yo evalúo y esta condición como resultado me dé falso, cuando yo evalúe la condición me da falso, se finaliza la ejecución. O sea, que se deja de ejecutar el ciclo y se pasará con lo que sigue a continuación. Acá también es muy similar en el ciclo incondicionado. ¿Qué dice? Por ejemplo, que I toma el valor 1, perfecto, se ejecuta el rango. Toma el valor 2, se ejecuta el rango. Toma el valor 3, se ejecuta el rango y así es como que está dando vueltas, por eso se llama ciclo, está ciclando acá. Da vueltas y vueltas una vez para cada valorcito. Y acá también, da vueltas, vueltas y vueltas mientras la condición sea verdadera. A estos ciclos también se le conoce como ciclo mientras. Lo van a ver por ahí escritos así. ¿Por qué? Porque se ejecutan mientras la condición sea verdadera. Si se los conoce también. Y así como decimos, para los ciclos incondicionados, también pongamos que se lo utiliza cuando no conozco la cantidad de veces que se debe ejecutar el rango del ciclo. Y ustedes dirán, ¿y cómo que no lo conozco? Es que no sé exactamente cuántas veces se hace, sino que sé que se tiene que repetir, pero eso va a depender si pasa o no pasa una condición. Hay muchos ejercicios en que nosotros necesitamos este tipo de ciclos. Tenemos que aprender a utilizarlos nada más. Interpretar el problema y decir, acá va una repetición de tarea, no conozco cuántas exactamente, entonces va con el condicional. Si conozco exactamente, va con el incondicional. Pero esas decisiones las vamos a empezar a tomar a medida que vamos desarrollando los ejercicios del práctico. Ahí nos van a empezar a aparecer estas situaciones problemáticas donde yo puedo utilizar ciclos. Pero los ciclos condicionados tienen que cumplir ciertas características. Y eso hay que saberlas y hay que poder aplicarlas bien, porque de eso depende la buena construcción de un ciclo condicionado. ¿Cuáles son esas características? Voy a subir un poquito esto. ¿Cuáles son esas características? La primera, o sea, cosas a tener en cuenta, por eso pongo características, ¿no? Cosas a tener en cuenta. Las variables que sean parte de la condición, fíjense que en la condición normalmente vamos a poner una variable, pero puede ser una condición simple o compuesta, pueden haber más de una condición. Todas las variables que sean parte de la condición deben tener un valor asignado momento de evaluar, pero no de ejecutar. De evaluar por primera vez la condición. Eso es algo fundamental. Yo acá en la condición que tengo del ciclo van a aparecer variables, seguro. Siempre aparecen variables en la condición del ciclo. Bueno,
todas las variables que sean parte de la condición, nos tenemos que asegurar que cuando lleguemos a evaluar por primera vez esta condición, ya le hayamos dado un valor antes. Y ese valor se lo podemos dar a través de una entrada de datos o de una asignación de datos, que son las únicas maneras de darle valores a las variables. No hay otra. O un ingreso o una asignación. Entonces, eso es una cuestión a asegurarse sí o sí. Si eso no pasa, el ciclo no va a estar bien construido. ¿Por qué? Porque algunas de las variables que participan no tienen un valor. Entonces, eso hay que chequearlo siempre. Y la segunda es que las variables que son parte de la condición deben modificar su valor dentro del rango. Y esto es fundamental para un buen funcionamiento de un ciclo condicionado. Porque si yo evalúo la condición por primera vez y esa condición es verdadera, si adentro del rango yo no modifico alguna de esas variables que participan ahí en la condición, eso va a ser siempre verdadero. Imagínense que evaluamos una condición, la condición es verdadera y adentro del rango no modifico ninguna de las variables que participan de la condición, siempre va a ser verdadero. Y si siempre es verdadero, vamos a estar dentro de lo que se conoce como un ciclo infinito. No va a salir nunca. ¿Por qué? Porque dijimos que en un ciclo condicionado se finaliza la primera vez que la condición es falsa. Si es verdadera, no la modifico adentro a las variables, chao, siempre va a ser verdadera. Y quedamos con un ciclo incondicionado que eso no puede pasar. En vez, si modifico las variables, una o algunas, una o todas, eso va a depender del ejercicio que estemos resolviendo, de las que participan en el ciclo, en algún momento esa condición se va a hacer falsa. ¿Ya? Porque las variables van modificándose, 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 y en algún momento la condición se hace falsa. Eso es conceptual de los ciclos condicionados. ¿Tá? Esto hay que saberlo y hay que, cuando yo lo construyo, chequearlo. Che, ¿las variables de la condición tienen un valor antes de que lleguemos al ciclo? Sí, genial, fabuloso. ¿Estoy modificando alguna de las variables adentro para que alguna vez la condición se haga falsa? Sí, genial. Si me falta alguna de estas dos cosas, tendría que revisar un poquito más. Eso nos vamos a dar cuenta con la construcción de los algoritmos. ¿Y esto? Sí, decir. O sea que en la condición tiene que ser verdadera y dentro del rango tiene que ser falsa. No. Dentro del rango hay que modificar el valor. Fíjate que dice las variables que son parte de la condición deben modificar su valor dentro del rango del ciclo. En algún momento dentro del rango, una de las tareas va a ser modificar ese valor. O sea, por ejemplo, que en mi condición, ya lo vamos a ver con un ejemplo, que en la condición aparezca i, por poner algo. Yo digo, mientras i sea menor que 10. Y si i nunca cambia dentro del rango, siempre va a ser menor que 10, porque supongamos que yo le di el valor 1 ahí. Mientras i sea menor que 10, y va a estar dando vuelta ahí en el ciclo y nunca va a cambiar si yo no modifique i adentro del rango del ciclo, si no hice al menos un i igual a i más 1. ¿Se entiende? Ah, sí, sí, por favor. Nunca cambia. Si nunca cambia, siempre va a ser verdadera y va a estar en un ciclo infinito. Entonces, siempre hay que asegurarse que las variables que participen de la condición modifiquen su valor dentro del rango del ciclo. Modifiquen su valor. Y la única manera de modificar su valor es o con un ingreso o con una asignación. No hay otro. Bien, esto en cuanto a lo conceptual. Estos son los ciclos. Son dos, no hay más. Incondicionado, condicionado. Tomo la decisión de usar uno u otro dependiendo si conozco o no conozco la cantidad de veces que se va a repetir una tarea. Si la conozco, voy por el incondicionado. Si no la conozco, voy por el condicionado. Y a la hora de construir, tengo que seguir cierto lineamiento, que es lo que acabamos de ver acá. No hay más herramientas. ¿Se acuerdan que alguna vez le... Sí, decir. Una pregunta. Si hubiera una incondicional adentro de una incondicional, ¿cómo se la hace? Y se van anidando, no hay problema. Como vimos que se anidaban las alternativas,
la clase pasada, los ciclos se pueden anidar también, ir uno adentro de otro, tranquilamente. Pero primero se ejecuta el de adentro y cuando termina el de adentro recién seguimos con el de afuera. Bien. ¿Está? Pero ya lo vamos a ir viendo, ¿Y ya no van a aparecer casos de eso para empezar a anidar ciclos. Sí, decir. No, yo pensaba, ¿cuántas veces se lo podía minimizar eso? ¿O son dos veces, no una, no? No, depende de la cantidad de veces que tenga que repetirse el ciclo. Eso ya lo vamos a ir viendo. Pero se pueden Ah, anidar. Se puede ir un ciclo adentro de otro tranquilamente. bien. Lo vamos a ir viendo con los ejercicios, vamos a ir aprendiendo. Pero de poder se puede. Me quedaba algo por decirles. Ah, sí, ya, retomo. Nosotros, cuando yo les hablaba, dije, nosotros vamos a trabajar con 5 herramientas, que eran entrada, salida, asignación, alternativa y ciclos. Esas son las 5. Con eso se puede resolver cualquier tipo de problema. O sea que nosotros ya, conociendo esto, yo ya puedo resolver cualquier tipo de problema. Ya no tengo restricciones en cuanto a herramientas para resolverlo. Ya conozco todas. Obviamente que esto, a partir de las entradas, salida, asignación, alternativa y ciclos, yo voy a empezar a construir otras componentes. Y esas otras componentes van a estar formadas por un conjunto de estas que ya vimos hasta ahora. Estas son las básicas, las que vimos. 5 básicas. Entrada, salida, asignación, alternativa y ciclos. A partir de ahí las empezamos a combinar para construir otras componentes que ya van a ser un conjunto de las que vimos, un conjunto de estas 5. Vamos a empezar a mezclar todas. Vamos a arrancar con un ejercicio hoy para tratar de resolverlo y empezar a utilizar los ciclos. Seguramente hoy utilicemos el ciclo incondicionado y la clase que viene usaremos los ciclos condicionados. Pero era importante que ya tengamos todas las herramientas para conocer las componentes básicas. Voy a otra Profe, página. Sí, decime. la alternativa es sí y si no, ¿verdad? Claro, solo la alternativa sí o la alternativa sí, sí, no. Ah, bien. Vamos a aprender la primera componente con un ejercicio. Vamos a construir una nueva componente en base a estas 5. Y así vamos a ir haciendo todos los días un ejercicio distinto en donde vamos a construir una nueva componente y ahí vamos a ir llegando a tener el conocimiento de todas ellas. Vamos por acá, una nueva página. Vamos a poner una formulación. Formulación. Vamos a trabajar con que ya lo vimos en su momento. Lo vimos, creo que cuando hicimos el análisis. En el práctico 1 creo que hablamos de esto. Dado un número natural, mostrar todos sus divisores. ¿Está? Mostrar todos sus divisores. De esto ya charlamos. Ahora lo vamos a formalizar y vamos a aprender una nueva componente, que es la componente que me permite obtener divisores. ¿Qué componente vamos a poder construir hoy? Con este ejercicio vamos a poder construir la componente que se conoce como divisores. Y así vamos a tener un montón, divisores, primos, mayor, menor, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ir construyendo todos. Pero ahora hagamos el análisis rápido, esto ya lo hicimos en algún momento, el análisis, que en este caso el dato de entrada, ¿cuál es? Número natural. Un número natural, vamos rápido. Le vamos a llamar número. Y el dato de salida, ¿qué quiere mostrar? Todos los divisores. Exactamente, todos los divisores
divisores de número. Hay que decir de quién, ¿no? Porque si no todos los divisores no le decimos de quién, está mal horno. Y acá le vamos a llamar, no le puedo llamar div, porque div es una operación que ya existe para la diagramación, sino que le voy a llamar d, la variable d. Casos de prueba. Vamos al caso de prueba, que va a ser el primer caso de prueba. El dato de entrada va a ser el número 10 y la salida va a ser que en D tienen que mostrarse qué valores. 1, 1, 2, 2, 5 y 10. Genial. Caso de prueba 2. Dato de entrada. El número que yo voy a dar va a ser el 9. ¿Y cuál sería la salida? D tendría que tomar los valores. 1, Sería 1. 3 y 9. 3, 9. Y 9. Genial. Está bueno. Esto es fácil de saberlo porque nosotros ya conocemos bien cómo funciona el tema de los divisores. Después habíamos planteado la estrategia en base a esto. ¿Y cuál era la estrategia de solución? Bueno, el primer paso habíamos dicho que era, como todo, ingresar, ¿no? Ingresar un valor a la variable número. Sí. ¿Cuál será el segundo paso? ¿Cómo hicieron para obtener los divisores? ¿Se acuerdan que lo charlamos? A ver ahora si ya recordamos qué es lo que hemos charlado en su momento. Ya lo charlamos esto, ¿no? No es nuevo. O sea, cuando yo por ahí les hablo, ustedes vayan trabajando en distintos ejercicios y esos ejercicios les va a ir dando experiencia, lo que significa la experiencia es, si ya lo hice antes, lo puedo replicar mucho más fácil hoy, de nuevo, haciendo lo mismo. ¿Cuál era la estrategia para encontrar los divisores de un número? ¿Qué hicieron? Si no se los acuerdan, podemos volverlo a plantear. ¿Qué hicimos acá? Para decir, me dieron el 10 y di 1, 2, 5 y 10. Dividí, profe, ¿Qué dividiste? el número. Obtener el resto entero. Obtener el resto. Siempre el resto es entero, no, nunca es decimal. El resto de una división siempre es entero. Siempre, siempre, siempre. Entonces, ¿obtenemos el resto de qué? De la división. Número. De los No, pero acá números tiene que ser naturales. puntual. Del 10, digamos. De 10. Vamos a poner del 10. Vamos a suponer el 10, sí. Cuando el resto da 0. Es que ustedes están tirando frases y la programación necesita un poquito más de precisión. Profe, ¿Verdad? sería dividir el número ingresado por cada número natural. Y esa misma frase me la dijeron cuando vimos este ejercicio y le dije, cada número natural, los números naturales son infinitos. Acabo de repetir la misma frase que le dije en ese momento que vimos ya este ejercicio. Cada número natural menor o igual a Menor o número. igual a 10. Ah, menor o igual al número. Ahí me gustó más. Entonces, a ver, evaluemos algo que sea preciso. O sea, ustedes tienen sus ideas, que seguramente son válidas, pero hay que aprender a transmitirlas. Ese es el gran problema que nosotros tenemos cuando desarrollamos software. La transmisión de las ideas, que sean precisas y que lo entendamos cualquier cosa. Se va a hacer siempre en nuestra vida, en la vida de profesional pasa.
que nos tenemos que comunicar con otras personas a la hora de desarrollar software y tenemos que ser precisos, entonces hay que empezar a practicarlo desde ya, desde hoy. Vamos, se puede. A ver, seamos más precisos. ¿Qué tenemos que hacer? Determinar el resto de los números menores iguales. No se determina el resto, perdón, te voy a corregir y vamos a ir aprendiendo esto porque está bueno que salga. No se determina el resto, sino que se calcula. Exactamente. Determinar nos da la sensación de que puede ser algo o no puede serlo. Entonces, cuando yo quiero hacer un cálculo, es calcular. ¿Está? Porque ustedes están queriendo hacer el cálculo del resto. Bien. ¿Del resto de quién? De número. Y me tiraron el resto de números, pero no se puede calcular el resto de números. Si igual a la computadora le decís, calculame el resto de números, no vas a entender qué diablo quiere hacer, porque no sabe. Dividido por los números naturales menores a número. Y... paso a paso, ¿lo podemos hacer? Aunque cueste, aunque sea un poco largo. Yo tengo el 10. ¿Qué hicieron con el 10 ustedes para decirme 1, 2, 5 y 10? A ver. Suma y dividimos. No lo dividieron. 3 por 4 por 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pero no lo dividieron. O sea, está implícita la división, pero no es lo que ustedes se fijan, digamos. Si me estaban diciendo otra cosa recién. Díganmelo con palabras, no con operaciones. Sí sé, obviamente es el mod, pero tenemos que poder comunicar las ideas. Tenemos que aprender a comunicar las ideas. Ustedes me las tienen que comunicar a mí para que yo escriba. Pero un poco más preciso. Y el resto de 10 entre 1 es 0. Calcular el resto de 10 entre de 1. 10 y 1. Genial. Ahí me gustó más. Calcular el resto entre 10 y 1. O sea, Y eso sería entre si el 10 resto dividido 1. Si el ya lo resto es calculé el 0 es resto. divisor, y si no, pasa al siguiente. Ahora me gusta más. Entonces, calcule el resto del número dividido 1 y después que calcular lo que hice. Lo que dijiste recién, pero lo pongamos un poquito más preciso. Ya tengo el resto, ya calculé el resto, ya lo tengo. Ahora, ¿qué hago con este resto? Fijarlo por Si es la 0, lo ponen en los ¿Y qué divisores. palabrita clave tendría que poner para hacer eso? A ver, de las que ya aprendimos. No, repetir no, porque tengo el resto de la división del número por 1. Determinar. Determinar, genial. Determinar si el resto es 0. Si es 0, Divisor es divisor. Es divisor. el 1 era divisor, porque dije el resto entre 10 y 1. Si el resto es 0, el 1 es divisor. Genial. Y lo muestro, obviamente. Ya lo hice con 1. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Hacerlo con 2. Hacerlo con 2. Genial. ¿Qué tengo que hacer con el 2? Dividir 10 entre 2. Pero si recién lo dijimos de otra forma, ¿por qué no lo cambiamos? Calcular el Calcular el resto de 10 entre y 10 2. y 2. Genial. Y después de eso, Determinar si el resto es 0. si es 0, muestro el 2. Y hasta ahí voy. Mostré el 1, muestro el 2. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Lo mismo, pero con el 3. Entre 10 y 3. Lo mismo entre 10 y 4. Lo mismo entre 10 y 5. Lo mismo con el 6, con el 7, con el 8 y con el 9 y con el 10. ¿Qué se están dando cuenta ustedes ahí? Que Entonces, por ejemplo, se repite, o sea, es repetir. Exactamente. Pero lo tengo que pensar con el ejemplo. Che, ¿qué estoy queriendo hacer? ¿O qué hice? Porque lo hicieron rapidísimo. Porque cuando hablan de divisorio, ustedes la tienen clarísima. Pero hay que ser incondicionado. Exactamente. Sí, vamos a terminar en eso. Entonces, hay una repetición. Ustedes se dan cuenta que hay una repetición porque dicen, che, estoy haciendo lo mismo todas las veces. Nada más que cambia el valorcito por el que lo estoy haciendo. Calculo el resto entre el 10 y el 1, el resto entre el 10 y el 2, el resto entre el 10 y el 3, y determino qué pasa con ese resto. Si era 0, era un divisor, y si no era 0, no me interesa porque no era divisor. Si el resto ese no era divisor. Genial.
Entonces ahí, fíjense que acá, al hacer el análisis, ustedes ya se están dando cuenta. Ya acá estoy repitiendo. Cuando me di cuenta de que estoy repitiendo, es fundamental, es un avance muy grande que cuando estés analizando la estrategia me estoy dando cuenta de que hay algo que repetir. Ahora, si repito, tengo dos posibilidades para repetir. ¿Se acuerdan, no? Las que dijimos. ¿Conozco exactamente cuántas veces se repite o no las conozco? En este caso, ¿ustedes saben exactamente cuánto se repite? Sí. Sí, sabemos exactamente que arrancamos desde tal valor y finalizamos en tal valor. ¿En qué valor arrancamos siempre? 1. En 1. ¿Y en qué valor deberíamos terminar? 10. En el mismo que empezamos. El valor 10. de número. En el valor de número, genial, en el valor de número. Porque si el número vale 10, lo repetiré de 1 a 10. Y si el número vale 9, lo repetiré de 1 a 9. Y si el número vale 100, lo repetiré de 1 a 100. Entonces yo sé exactamente a dónde arranco y también sé exactamente a dónde termino. Y eso significa que conozco cuántas veces se hace el ciclo. Entonces me va a llevar desde los dos ciclos que yo tengo al ciclo incondicional. Fabuloso. Entonces vamos a plasmar todo eso que dijimos o que pudimos charlar en la estrategia. Entonces yo voy a decir, repetir. Para, ¿se acuerdan que esto ya lo vimos? Porque ya estoy seguro que ya lo charlamos. Repetir para. Y igual a 1. De 1 hasta número. Genial. Y acá adentro hago las tareitas que yo tenía para repetir. ¿Cuáles eran las tareas que dijimos? ¿Se acuerdan? Calcular el resto entre el número e i. ¿Está? ¿Por qué? Cuando i vale 1, entre el número y 1. Cuando i vale 2, entre el número y 2. Cuando i vale 3 y así. Y lo otro que dijimos era determinar si el resto es 0. Esa era la otra parte de lo que habíamos hablado. Voy a subir un poquito esto. Cuando yo determino algo, hay dos posibilidades. Si es 0, ¿qué hay que hacer? Cuenta como divisor. Claro, entonces, ¿pero qué hay que hacer si vos ya sabés que i es un divisor? Mostrar y. Lo mostramos. Mostrar i. Perfecto. Mostrar. ¿Y si no es 0? No se hace nada. No. Si no es 0 es nada. No hay que hacer nada, porque si no es 0 no me importa ese valor. Cuando yo pongo que si no es tal cosa, nada, entonces quiere decir que esto no va. Solo va por el lado del sí. No hay tareas por el lado de que sea falso eso. Y con eso terminé la estrategia, porque es todo lo que hice. Profe, Resto entre 10 y 1. Si el resto era 0, listo, lo mostraba. Si el resto no era 0, no hacía nada. Paso al siguiente, entre 10 y 2, entre 10 y 3, entre 10 y 4, y estuve repitiendo esto. Ahora, hasta ahí habíamos aprendido en el práctico 1 a construir la estrategia. Ahora tengo que seleccionar las componentes. ¿Con qué componente hago el ingreso? Entrada. Con la entrada. Allá voy a poner componente de entrada. ¿Con qué componente hago este repetir? Cuando conozco la cantidad de veces que se tiene que hacer. ciclo incondicional. Genial. Ciclo incondicional. ¿Con qué calculo el resto? Asignación. Con una asignación. Muy bien. El calcular es asignar. Es lo mismo. Asignación. ¿Con qué determino si el resto es 0? Alternativa. Alternativa. ¿Y con qué muestro? Salida. Simple. Salida. Fíjense que ahí me fui dando una idea de lo que yo tengo que utilizar. ¿Está? Fui dándome una idea de lo que tengo que utilizar. Entonces ahora voy a construir el diagrama de bloque en base a eso.
Voy a construirlo por acá. Y voy a tratar de aplicar esto que puse en la estrategia con las componentes que yo entiendo que tengo que utilizar. Primero la entrada. Genial. Entrada, la dibujo correctamente. Y adentro pongo la variable que quiero ingresar. En este caso, era la variable número. Y eso tengo ya representada la tarea 1. Ahora dice repetir para un valor inicial 1 hasta el número. Genial. Entonces voy a repetir acá. Ciclo incondicionado, voy a dibujarlo. Y voy a poner la forma que tiene de escribir un ciclo incondicionado. La variable que controla el ciclo, normalmente le ponemos i. Desde 1 y hasta lo que valga número. Ahí acabo de construir el ciclo incondicional. Chao, ya está. Esto me va a permitir hacer un ciclo que vaya desde 1 hasta el número. Se va a repetir esta cantidad de veces, lo que diga número. Y adentro, lo que es el rango del ciclo, es lo que va dentro del repetir, tengo que calcular el resto. Genial, vamos a calcular el resto. Con una asignación, me dijeron. Y el resto se lo calcula con la operación mod. Entonces yo voy a decir R igual a el número mod i. Ahí está, entre el resto, entre el número e i. El mod es la operación que calcula el resto. Después le voy a hacer una aclaración un ratito para los que están usando el diagrama. La clase que viene capaz que ya empecemos a usar el diagrama nosotros acá para que sea más fácil esto de hacer los diagramas. Número mod i. Y después, ya tengo esto, perdón, voy marcando acá. Chao, esto ya está. Determinar. El determinar era una alternativa. Bueno. Y fíjense que como hice la alternativa, es alternativa solo por el lado del sí, es la alternativa sí nada más. Determinar si el resto es 0. Entonces acá voy a poner como condición a evaluar si el resto es igual a 0. Verdadero o falso. Y si era 0, tenía que mostrar. Determinar si el resto es 0. Listo, ya está. Ahí determino si el resto es 0. Si es 0, tengo que mostrar. Entonces, tengo que mostrar el contenido de i, porque i sería el divisor. Y ahí acabo de construir el diagrama de bloque. Esto ya lo tengo que mostrar. Ahora, ¿qué ven de raro entre lo que yo planteé en mi análisis y lo que tengo acá en el diagrama de bloque? Hay algo que no concuerda. El diagrama está perfecto, mi estrategia está perfecta, pero hay algo que no concuerda, porque no lo tuvimos en cuenta, porque obviamente no lo sabemos todavía, no lo tuvimos en cuenta. ¿Está? Pero hay que tenerlo en cuenta a futuro. ¿Qué ven ustedes? Que hay en el análisis que hicimos de los datos de entrada, datos de salida de caso de prueba, que no se está viendo reflejado en el diagrama de bloque. ¿El 10? No, el 10 está. Es número. Es algo visual. Yo lo miro allá y en el diagrama no lo veo. El valor de D. El nombre de la variable de salida El nombre de la variable de la salida. Muy bien. Fíjense que yo allá el nombre de la variable, ¿qué le puse? En el análisis le puse D. Y lo que estoy mostrando después en el diagrama es I.
Entonces no debería pasar eso, deberíamos respetar el nombre de la variable. Entonces, ¿cómo hacemos? Y bueno, en vez de llamarle i, ¿Le puedo llamar D? y le llamo d, obviamente, en vez de llamarle i, a donde puse i, lo quito, y le llamo d, porque no necesariamente lo que controla el ciclo tiene que ser i. Pero eso me doy cuenta una vez que construye el diagrama, porque acá capaz que ni cuenta me di, puse cualquier variable, pero cuando vea el diagrama y lo mire, no va a ser lo mismo. Vamos a hacer la prueba de escritorio. Vamos a hacer acá el costadito rapidito. Tengo la variable número. Tengo la variable d. Y tengo la variable r. Y tengo la salida. Entonces vamos a poner caso de prueba, el primero, cuando teníamos 10. Entonces, sigo paso a paso lo que dice el diagrama de bloque. Primer paso, ingresar un valor para número. Voy e ingreso el 10. Ahora dice, repetir en la variable d desde 1 hasta número. O sea, va a ser en este caso, como número vale 10, va a ser desde 1 hasta 10. Entonces, d, automáticamente, como encontramos un ciclo incondicionado, d vale 1. Arranca en 1. Cuando arranca en 1, entra al rango del ciclo. ¿Por qué? Porque todavía no llegó al valor final. Se repite una vez por cada situación. Calculamos R. Número mod D. Me fijo, número vale 10, D vale 1, el número mod 1 me da 0. R es igual a 0, sí, genial, R es igual a 0, entonces muestro D. D vale 1, la salida 1. Fíjense que ahí finaliza el ciclo. Entonces automáticamente, porque esto es una tarea que se hace automática, vuelve arriba y aumenta en 1 el valor de D. Entonces ahora D vale 2. Como es variable simple, acuérdense que se pierde el 1 y ahora toma el siguiente valor. Como vale 2 y no llegó al límite que le habíamos puesto, que era número, y número vale 10, otra vez se tiene que hacer. Lo mismo de adentro del rango. Número R igual a número mod 2, entonces en R también es 0. 10 mod 2, el resto, o sea, de dividir 10 entre 2 me da 0. Si R es 0, sí, genial, es 0. Entonces en la salida pongo lo que vale D, que vale 2. Genial. Ahora D vale 3. Y lo mismo. Ingresamos, calculamos el resto, que en este caso me da 1. Cuando me da 1, ¿el resto es igual a 0? No, falso. Entonces por el falso no hace nada, termina el ciclo, vuelve a subir. Y ahora D vale 4. Cuando vale 4, hacemos lo mismo. Entramos al rango, calculamos el resto, que da 1. Perdón, no, da 2. El resto da 2. El resto entre 10 y 4 da 2. Como el resto no es 0, no hace nada. Aumenta D, vuelve a subir y va al ciclo. Aumenta D, 5. Cuando vale 5 vuelve a entrar y dice el número mod D. 10 dividido 5, el resto me da 0. Como me da 0, evalúa que me da 0, va por el verdadero, muestra D, que D vale 5. Vuelve a subir al ciclo y ahora vale 6. 10 mod 6 me da 4. El resto me da 4, perdón. Sí, 10 mod 6, el resto me da 4. Genial, como no es 0, no hace nada, vuelve al ciclo, vale 7. 10 mod 7 me da 3. Como no es 0, no hace nada y vuelve a subir de nuevo para avanzar al siguiente valor, 8. Cuando vale 8, como no es 0, no hace nada, vuelve a subir, 9. Cuando es 9, vuelve a entrar, calcula el resto que me da 1. Como no es 0, no muestra nada, vuelve a subir y ahora vale 10.
Voy a subir un poquito más esto. Ahora vale 10. Y cuando vale 10, hace 10 mod 10, me da 0. Sí, señor, ahí me da 0. Como el resto es 0, muestra D, que vale 10. Genial, D vale 10. Y ahí, automáticamente, después de 10, pasó a 11. Y fíjense que al tomar D el valor 11, superó a 10. Entonces ahí se finaliza el ciclo. Ahí es cuando se termina el ciclo. Una vez que D, que era la variable que controlaba, tomó todos los valorcitos que decía que tenía que tomar. Cuando pasó al último, cuando superó ese límite, se corta el ciclo, se termina. Y fíjense que cuando se terminó el ciclo, mostré lo que yo quería en la salida, ¿no? El 1, el 2, el 5 y el 10. Ustedes pueden probarlo con el 9 si quieren para practicar la prueba de escritorio. Y ya podemos empezar a resolver los ejercicios en base a esta nueva componente. Porque acabamos de construir lo que se conoce como la componente de divisores. Que la componente de divisores es esta. Les voy a marcar con azul la parte que es la componente divisor. Incluye el ciclo. Incluye el cálculo del resto. Y no le muestro la salida, ¿por qué? Porque va a depender de lo que me pide el ejercicio que haga con el divisor, lo que yo tenga que hacer. Entonces, fíjense que la componente es el ciclo incondicionado que vaya desde 1 hasta el número. El cálculo del resto, la evaluación del resto, y si es verdadero, hago algo. La componente general, cuando uno declara o define una componente, lo que hace es definir un boceto, digamos, como una plantilla. Para calcular los divisores de números yo tengo que hacer esto. El ciclo, el cálculo del resto y la evaluación del resto. Ahora, si el resto me da 0, sé que es un divisor. Que la variable que estaba controlando el ciclo era un divisor del número. ¿Qué hago? Y dependiendo de lo que me impida el problema, porque no siempre me van a pedir que muestre el resto. Que muestre el divisor, perdón. Por ahí me van a pedir que haga otras cosas con el divisor. Pero como yo ya conozco la componente, la puedo aplicar en cualquier caso. Cuando sean divisores, ya sé que voy a ir con esta componente. Después evalúo a ver qué es lo que tengo que hacer con el divisor. Esa es la idea de las componentes, que sea una plantilla, una base para hacer una tarea. ¿Y cuál es la funcionalidad de esta componente? La funcionalidad de esta componente es obtener los divisores de un número. Más nada. No hace otra cosa. ¿Qué hago yo con el divisor? Y bueno, decidiré ahí de acuerdo a la formulación del problema. Pero esto me obtiene los divisores de un número. ¿Cuáles son los divisores de ese número? Los que me dan resto cero. A ver si pueden construir el ejercicio que tienen ahí en el práctico, que es el 6. Y ver si lo pueden reutilizar a esta componente que aprendimos para resolver eso. Ya pueden hacer el 6, pueden hacer el 7. Utilizando la componente de ciclo incondicionado, ¿no? El 6 y el 7. Y el 6 y el 7 nomás. Si quieren después intentar los otros, lo intentan. Pero el 6 y el 7 seguro que lo pueden hacer conociendo la herramienta de ciclos incondicionados. Así que a trabajar. Sí, decide Matías. Sí, profe, los ciclos sí o sí empiezan con 1 o... No. Depende de lo que necesites. Depende del análisis que haga y lo que necesites para iniciar. No necesariamente comienzan con 1. Pueden iniciar con cualquier valor. Y no necesariamente con un valor constante. También pueden iniciar con una variable, digamos. De todas maneras, eso ya obviamente que lo vamos a ir viendo con el paso de los ejercicios. Lo vamos a ir aprendiendo, pero de teoría no necesariamente arrancan con 1. Pueden arrancar con el valor que ustedes decidan. Ya, porque, por ejemplo, en ese caso de prueba, si el número fuera 0, no sé qué No puede ser 0 el saldría. número. ¿Por qué no puede ser 0 el número?
natural, no es natural. Porque la condición que te está poniendo es que sea natural. ¿Se entiende? Profe. Al yo ponerte la condición para el dato de entrada, vos ya como usuario tenés que respetar esa condición. O sea que yo no te puedo poner un 0 como dato de entrada en el número, digamos. Al menos tiene que ser 1. Eso siempre tiene que tenerlo en cuenta porque es algo de análisis. Che, ¿cuál es la condición de los datos de entrada? ¿Cuáles son las condiciones de los datos de entrada? Ya lo hablamos eso en su momento. Hay que ver cuáles son las condiciones y el usuario tiene que respetar esas condiciones. Normalmente la damos en la formulación y dijimos que si no la dábamos en la formulación tendríamos que evaluar el contexto del problema y determinar qué tipos de números tenían que ir ahí. Pero bueno, a trabajar con el 6 y con el 7. Ya habíamos quedado que hasta el 5 lo podíamos hacer con entrada, salida, asignación y alternativa. Con esas nos alcanzamos. El 6 y el 7 ya le podemos incluir ciclos incondicionados. Y la clase que viene, ya cuando veamos el viernes ciclos condicionados, ya vamos a poder resolver cualquiera. Y a medida que vamos viendo e incorporando esos ciclos, vamos a ir construyendo nuevas componentes. Conocé que ya tenemos a las que ya teníamos ciclo incondicionado, ciclo condicionado y determinación de divisores. Otra componente. Tienen que ir asimilando esas componentes porque la van a utilizar muchas veces y es de lo que después nosotros tomamos en los exámenes. Pero más que nada, pulir lo que vimos en la estrategia. Tratar de ser precisos a la hora de plantear nuestra estrategia. Pero que son tareas que hay que hacer. No sé, que tratar de poder comunicar eso. Es el gran problema del desarrollo de software. La comunicación entre cliente y desarrollador. Porque en base a esa comunicación es que se construye el software. Si esa comunicación no es precisa, y por ahí construimos cosas que el cliente no quería. Tanto en la interpretación como en la expresión que uno tiene. Hago mucho hincapié en eso porque es un problema grande que tenemos después cuando salimos a la vida profesional. Hay que practicarla desde ahora. Bueno, recuerden que hoy cortamos a las 9:30. Les habéis dicho esta semana, tengo que cortar sí o sí 9:30. Así que trabajamos hasta las 9:30. Cualquier consulta que tengan, me la hacen. Yo estoy acá Profe, en mute. ¿hasta qué Sí, punto hay que hacer? hasta los 7. Hasta el 7 ya lo tenemos. Ya tenemos las herramientas para construir hasta el 7. Ya pueden darse vuelta con eso. A partir de la clase que viene vamos a ver los ciclos, ejemplos con ciclos condicionados y ya vamos a poder trabajar con todos los ejercicios que quieran. Profe, Que son 16 ejercicios, por lo que estoy viendo. Sí, decir. profe, ahí el NRO lo está tomando menor o igual, ¿no ve? ¿Cómo? Al 10. El NRO lo está tomando igual o menor a 10 o hasta 10. No, es 10. Es 10. El número es 10. Yo ingresé para la variable número 10. NRO, para mi caso de prueba, en la prueba de escritorio vale 10. Y al final, profe, cuando lo compara, esa parte como que hasta Yo cuándo no comparo nada. Acá no se hacen comparaciones. Sino que D, que es la variable que controla el ciclo, arranca desde 1 y tiene que llegar hasta 10. Eso lo hace automáticamente, lo hace solito. Entonces, fíjate que fue. Sí o sí. Sí o sí. Porque esa es la esencia del ciclo incondicionado. Voy desde el valor final, desde el valor inicial hasta el valor final. Siempre. O sea, no hay forma de cortarlo. Siempre va a arrancar el valor final y va a ir, del valor inicial, perdón, y va a ir hasta el valor final. Cuando supera el valor final, porque este en algún momento va a llegar a 10 y lo tiene que superar, cuando lo supera, se termina el ciclo. Pero mientras no lo supere, entra y repite las mismas tareas que están acá dentro del rango. O sea, en el siguiente ciclo ya como que lo bloquea, sería. ¿Cómo? Como que termina el proceso ahí, sería.
Cuando Entonces, vale, entonces, cuando supera el límite, fíjate que D, voy tomando los valores, ¿no? Sí. 1, 2, 3, 10. Cuando superó el valor que yo le puse acá como límite final, que en este caso era número vale 10, cuando lo superó, ya no se ejecuta más el ciclo. Se seguiría con lo que viene acá abajo, porque en este caso el ciclo era lo último, sí. pero hay casos en los que el ciclo no es lo último, el ciclo es una cosa que se hace y después siguen más tareas. Lo que se dice ahí es que finalizó el ciclo. Bueno, continúa con lo que tenés después que finalizaste el ciclo. En este Pero- caso no había más nada. Profe, Sí, decir. creo que ahí le faltó aclarar el en cuánto va el paso. ¿Sería que no? El paso, si no le pongo nada, siempre es de a 1, es lo que le dije hace rato. Ah, bien. Si no, por defecto, es 1. Si vos querés que sea distinto de 1 positivo, tenés que escribir. O sea, no tiene sentido que yo ponga esto acá, lo que dice el compañero, es que yo ponga acá paso 1, para decir de a cuánto va saltando, digamos. Pero esto, si yo no pongo nada, es de a 1 positivo. O sea, por eso es que eso se lo deja siempre así, si es que va a ser de 1 positivo. Si en algún momento evalúo que en vez de 1 positivo tiene que ser algo distinto a eso, ahí sí se lo escribe entre paréntesis ahí en el medio. Profe, una pregunta, ¿puede mostrar las páginas que utilizó anteriormente? Creo que usé esta. Es una y esta es otra. No sé cuál querés. ¿Esta o la que sigue? La segunda. Sí, porque este es solo el detalle de lo que vamos viendo nada más. Así vamos a ver todas las clases, todas las componentes que vamos conociendo ya. Conocemos toda esta, hoy metimos 3 más. Siguiente es esa, la de los ciclos, la que explicábamos los ciclos. Profe, ¿podría mostrar la última, por favor? No escuché, perdón, ¿cómo dijiste? Sí, podría mostrar la última, por favor. Ahí voy, esa es la última. Gracias. Acuérdense que eso marcado con azul en el diagrama es lo que se conoce como la componente de divisores. No se lo escribí ahí, pero es la componente de divisores. Profe, Sí, decime. en el enunciado 6D, ¿cómo determinamos si son primos? 6. No puede ser que el 6 de Gal. Sí, indicar cuántos divisores primos tienen en común, dice. ¿En el 6? El 6, ejercicio 6D. No, estás en otro ejercicio, yo tengo otro práctico. Ah, ya. Dice, dado un número natural X, determinar y mostrar todos sus divisores naturales, informar cuántos de ellos son pares. Ese es mi ejercicio 6. Ah, sí, me equivoqué. ¿Sí? Ah, bueno. Sí, porque si no, estaba mal yo. Todavía no vimos primos. Ya vamos a llegar a los primos. Toda una clase solo para primos, nada más. Profe, ¿cómo le llamo el cuadro azul? ¿Cómo? El cuadro azul, ¿cómo lo llamo? La componente de determinación de divisores. O componente de divisores, les llamamos eso ya para encontrar los divisores. Pero la componente solo es el ciclo y lo que está dentro, el cálculo del resto y la determinación del resto. Fíjate que no te marque el mostrar, ¿por qué? Porque dependiendo de lo que pida el ejercicio,
se debe hacer lo que sea necesario ahí a la hora de determinar el divisor. Sí. Profe, ¿puede subir un poco la hoja? Subo así. No, para el otro lado. Eso entonces bajar, así. Bueno. La otra Ahí. semana recién tenemos coloquio. Coloquio, creo que ya pasó uno, y sí, la otra semana deben tener el segundo ya. A ver qué dice qué dice el cronograma. Yo lo tengo acá el cronograma, para si están preguntando eso. El miércoles 3 tuvieron el primero y tienen el miércoles 10 el segundo. Profe, le hago una consulta. ¿Esta materia se sí. puede rendir libre? Sí, todas se pueden rendir libre. ¿Dónde Muy puedo compli- sacar, ¿de dónde puedo ¿Cómo? sacar esta información? No te ¿Cuándo se escucho. rinde y qué van a tomar y todo eso? En el alumno, no, se toma todo. El programa. Todo. Cuando vos rendís libre, se toma todo el programa, son 2 partes. O sea, este primer cuatrimestre se toma todo, ¿no? Claro, siempre. Cuando vos rendís libre una materia, se te toma todo. Todo el programa. Todas las unidades. Excelente. Pero se divide en 2 partes. Nuestra materia, elementos de programación, se divide en 2 partes. Tenés que pasar primero una parte escrita, en donde ponemos que desarrolles ciertos ejercicios, para demostrar que la parte práctica la tenés, donde los ejercicios no son triviales. Son de un ¿Cómo? nivel alto. Ok. Y después, si pasás la parte escrita, tenés que ir a la parte oral, en donde se toman las unidades de teoría del programa y bueno, te puede tocar cualquier cosa. Pero todo se toma. Todo lo que dice el programa. Esa es la metodología que tenemos nosotros en esta materia. ¿Y dónde puedo ver cuándo se rinde o cómo puedo hacer para saber? Eso tenés que preguntarlo en el departamento de alumnos. No tengo bien en claro cuáles son las fechas de exámenes. En el departamento de alumnos de la Facultad de Ciencia Exacta tenés que dirigirte ahí y preguntar. O entrar por el Sui Guaraní y ver si ahí están ya los datos. Ok, muchas gracias. Profe, este sábado se recupera. Este sábado a las 11. Profe, ¿y qué hago si creo que me corrigieron mal a mí? Porque Vas al horno con fritas si no vas antes del sábado. Tenés que ir a verlo. ¿a Sí, quién tengo sí. que ir a verlo? Al laboratorio 3, a donde estaban los exámenes. Ahí publicaron cuándo se podía ir a ver los exámenes. En el aula virtual. Laboratorio 3. Bueno, Sí, profe, así gracias. que si no vas antes de que se recupere y tenés la nota y vos crees que te corrigieron mal, a discutir, a pelearla. Bueno, Pero profe. tenés que dirigirte ahí al laboratorio 3 y encontrar a alguno de los profes que están ahí. ¿No? Esperemos que estén. Ok, listo. Profe, Sí, decime. tengo una pregunta con respecto a eso, este tema. Sí, decime. Para cursar la siguiente materia tengo que tener regularizado, ¿está, profe? Para Para cursar la siguiente materia del segundo cuatrimestre, no sé qué materia. la materia que te es correlativa con elementos de programación se llama programación. Y sí, para poder cursarla tenés que estar regular. Ajá. Pero, Tenés que estar regular. O sea, tenés que haber aprobado todos los parciales. claro, claro. Pero, o sea que no puede asistir a clases como oyente, nada, No, ¿no? no aceptamos, porque son muchos. Ah, qué mujer. A teoría sí puedes ir, ¿no? No, a clases prácticas estoy hablando, perdón. A las clases sí, prácticas no aceptamos oyentes, ¿por qué? Porque son muchos y no entramos. Entonces sí o sí van solo los que están inscritos. Lo mismo pasa acá, en el elemento de programación. Aquel que tenga la mala fortuna de no aprobar
recuperación, ya a clases prácticas no puede asistir. Sí a teoría, pero a clases prácticas ya no. Porque ya está en estado libre. Si vos no aprobaste ni el parcial 1 ni la recuperación del parcial 1, ya quedás en estado libre. Y si quedás en estado libre, ya no podés asistir a las clases de práctica. ¿Por qué? Porque es para los chicos que siguen con el cursado normal de la materia. Eso seguramente ya te lo van a estar informando por el aula virtual, sí decir. Las consultas tampoco, profe. ¿Cómo? Ah, consulta sí, consulta tranquilamente sí. Bueno, El espacio en el que no pueden asistir es el de práctica, ¿por qué? Porque en práctica nos tenemos que centrar en los chicos que están cursándola normalmente. ¿Se entiende? Pero es solo por una cuestión de reglamento de la materia. Eso ya seguramente se lo van a estar informando por el aula virtual. Pero en caso de quedar libre, o sea, que puede ir a la teoría y Sí, a la teoría sí. A la teoría no hay drama. y a la clase Y a de las clases de consulta. consulta tampoco hay drama. Ok. Lo único que se bloquea por ahí es la clase práctica. Profe, Sí, decime. sí, o sea, para la materia que es correlativa, que es programación, ¿es presencial? Programación ya es presencial, sí. Ah, ok. Perdón. Vamos a depender mucho de la cantidad de aulas que tengamos, de la cantidad de alumnos. Pero normalmente es presencial. ¿Ah? Pero no es taxativo que sí o sí, capaz que hay alguna consulta que sea virtual como ahora acá, en Elemento. Todo va a depender de la cantidad de alumnos que tengamos en programación el cuatrimestre que viene. Perdón. Ok, gracias. De nada. Profe, disculpe, Sí, ¿será que decime. le puedo hacer una pregunta de el examen, o sea, la recuperación? A ver, dime. Porque estaba haciendo el ejercicio 6 del que hicimos en el parcial y no me salió, no sé cómo seguirlo, me Eso perdí tenés en que ir a él. consulta. Ah, bueno, eso quería Entras a saber. clases de consulta y ahí te lo Listo. resolvemos y te damos una mano. Sí, sí, porque era pensé que era de organizativo. Está bien, claro, está bien. Sí, sí. Ok, bueno, gracias, profe. Dale. Bueno, chicos, nos cortamos por hoy.